Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El martes pasado el Congreso peruano votó a favor de la destitución del presidente Martín Vizcarra, del que era entonces presidente, no lo es desde hace una semana. Esto ha sumido al país andino en un absoluto caos político, no solo político, también callejero, porque se han producido manifestaciones de gran envergadura en todo el país, pero especialmente en Lima. Todo esto mientras lucha contra una crisis, los embates de una crisis económica que empeora conforme van pasando los meses y una crisis económica producida por la pandemia, obviamente, porque Perú padece, no hablo en pasado cuando debería hablar en presente, uno de los peores brotes de COVID-19 de todo el mundo y desde luego el peor de América. La oposición, un total de 9 partidos, se unieron para acusar a Vizcarra de corrupción y de una pésima gestión de la pandemia. Vizcarra no se resistió, como había hecho solo hace un par de meses, entre otras cosas porque la mayoría parlamentaria con la que se presentó la oposición fue abrumadora. De 124 votos emitidos, 105 pedían la destitución, 19 la rechazaban y los 6 restantes, el Congreso, que es una cámara única en Perú, tiene 130 diputados, los 6 restantes se abstuvieron o no se presentaron a la votación. Sin apenas apoyos, a Vizcarra no le quedó otra opción que dar un paso al frente y comunicar su renuncia a todo el país por televisión. Con Vizcarra llueve sobre mojado. Es la cuarta vez en solo 3 años que el Congreso peruano trata de derrocar a un presidente valiéndose de una cláusula constitucional que faculta al propio Congreso para hacer esto, para destituir presidentes. El artículo concretamente es el artículo 113 de la Constitución peruana de 1993, que contempla que el Congreso pueda destituir al presidente por incapacidad moral o física. Esa incapacidad, la física, es más fácil de demostrar, deja secuelas físicas, digamos, pero no tanto la incapacidad moral. En este caso la declara el propio Congreso. No requieren el concurso ni de psiquiatras ni nada por el estilo. Bien, este artículo se ha convertido en un torpedo político que ha hecho de Perú un país completamente ingobernable, que ha quemado en solo una semana no solo al propio Vizcarra, sino también a su sucesor, que ha tenido su sucesor, un tipo que apareció no de la nada porque era el presidente del Congreso, pero que apareció en aquel momento después de la destitución como el gran salvador que iba a llevar al país hasta las próximas elecciones y ha durado al frente de la presidencia solo 5 días. Siempre que me toca hablar de Perú en la contra es porque el Congreso ha armado o está armando alguna, generalmente alguna bien gorda, que pone al gobierno contra las cuerdas o directamente acaba con el gobierno. Esta legislatura o este mandato que empezó en 2016 no ha sido apto para cardíacos, no está siendo apto para cardíacos. Perú no ha emitido más que noticias malas, políticas casi todas, y desde el punto de vista sanitario, pues la verdad, los números de esto ya he hablado a lo largo de los últimos meses, cómo se está cebando la COVID-19 con Perú de una manera especialmente sangrienta y por lo tanto, pues los problemas económicos no se han tardado en ver. A lo largo de los últimos meses la economía peruana se ha empezado a hundir más y no se sabe muy bien hasta dónde va a ir excavando. Volviendo al asunto puramente político, porque lo que se encuentran ahora mismo, la crisis económica ya estaba, la crisis sanitaria también, lo que tienen ahora es el encrudecimiento de una crisis política que está ahí pues tranquilamente desde hace 3 años, desde 2017, y que ha tenido sus momentos más altos y sus momentos más bajos, pero que no ha abandonado a los peruanos, ya digo, desde hace más de 3 años. Las últimas elecciones presidenciales en Perú fueron en junio de 2016, es decir, hace ya la segunda vuelta, por lo menos, hace ya casi 4 años y medio. Salió elegido en aquel momento un tipo llamado Pedro Pablo Kuczynski, que lideraba una coalición de centro-izquierda llamada Peruanos por el Cambio con K, para que las siglas fuesen PPK, que son las mismas siglas que el propio Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno,
Estamos hablando, esto ya casi es historia antigua, porque aunque pasó hace solo 4 años, han pasado tantas cosas que las elecciones de 2016, no solo a los peruanos, sino también a los que no lo son, se antojan lejísimos. Bien, ¿contra quién ganó? Ganó frente a una coalición fujimorista caudillada por Keiko Fujimori, que es hija de su padre, de Alberto Fujimori. El mandato presidencial en Perú es de 5 años, así que las siguientes elecciones, si nada hubiese pasado, pues tendrían que ser el año próximo, es decir, en el año 2021, y el presidente en principio debería seguir siendo PPK, es decir, Pedro Pablo Kuczynski, si nada hubiese pasado, nada grave, por lo menos, o no de la gravedad que ha terminado sucediendo en los últimos 3 años. Pero desde junio de 2016 han pasado muchas cosas en Perú, muchísimas, tantas que me harían falta varios programas para contarlas. De hecho, he hecho unos cuantos a lo largo de los últimos 3 años sobre Perú, y casi todos, como os decía, por problemas políticos, siempre centrados en torno al Congreso, que se ha convertido en el gran actor político de una manera descarada de la actualidad peruana. Ha puesto en jaque, pues ya van 3 presidentes, primero Kuczynski, luego Vizcarra, y el último les ha durado solo 5 días, porque el último, que dimitió ayer mismo, lo ha hecho por petición expresa del propio Congreso, el mismo que le había puesto ahí el martes pasado. Vamos, una cosa de locos, auténticamente. Bien, si nos volvemos a las elecciones originales, Pedro Pablo Kuczynski ganó con más de un 50% de los votos. En principio iba a ser un gobierno, no sé si de cambio, pero sí al menos de cierta regeneración. Había hasta optimismo en el ambiente, pero la cosa empezó a envenenarse pronto. En el mes de marzo de 2018, no habían pasado ni siquiera 2 años, volaron a Kuczynski, le volaron desde el Congreso, después de 2 procesos de vacancia. Que en el proceso de vacancia, el periodo de vacancia exactamente, es como llaman en Perú a la destitución, lo que en Estados Unidos se conoce como impeachment. Bueno, pues le pusieron primero uno, ahí fracasaron, y después hice programa, por supuesto, en su momento. Lo que pasa es que, claro, de esto hace ya más de 2 años. De cualquier manera, si lo queréis escuchar, pues no tenéis más que ir a buscarlo en el archivo, aunque se habrá quedado un poquito viejo. Bien, el primero de estos periodos de vacancia fue este intento de destituirle, fue en diciembre de 2017, vamos, que había pasado 1 año y medio desde que había juramentado el cargo, y el segundo ya en marzo de 2018. Le sucedió, al salir Kuczynski, al que le dediqué en su momento varios programas, le sucedió su vicepresidente, que se llamaba Martín Vizcarra. En aquel momento Martín Vizcarra se encontraba de embajador en Canadá. Ya dije cuando lo contaba que no sabía muy bien cómo compatibilizaba la vicepresidencia del Perú, que no deja de ser un país importante, con la embajada en Canadá. A ver, no es que estén cercanos, que Canadá no es que esté a la distancia de Ecuador o incluso de Colombia, de Lima a Ottawa hay como 6.500 kilómetros, una cosa así. Pero bueno, el hecho es que lo hacía. Vizcarra fue elegido porque era un candidato de compromiso, con un perfil político bastante plano. Había entrado en política, de hecho, siendo ya talludito, siendo mayor. Antes de llegar a vicepresidente, todo lo más que había hecho fue ser presidente de una región, de la región de Moquegua. Es un pequeño departamento al sur del país. Bueno, Moquegua es pequeño tanto desde el punto de vista geográfico, es uno de los departamentos más pequeños de todo el país. Tened en cuenta que es Perú, que hay en general, como es un país tan gigantesco, pues hasta los departamentos pequeños son grandes, al menos para los estándares europeos. Bueno, aparte de ser pequeñito, tiene muy pocos habitantes. Tiene ido a mirarlo, pero vamos, solo 175.000 habitantes. Esto lo que nos viene a decir es que lo que pasa en Moquegua pues no interesa demasiado en Lima, como lo que pasa siempre en los lugares, las provincias remotas, poco pobladas, pues no interesan mucho en la capital, no mueven muchos molinos, por no decir que no mueven ninguno. Antes de eso, se había dedicado al sector privado. Él fue presidente de Moquegua de 2011 a 2014, es decir, justo 4 años, pero vamos, dentro todavía de esta misma década, hace relativamente poco tiempo. Esa era toda su experiencia política. Pero vamos, el hecho es que antes de eso fue empresario, unas empresas familiares y demás, que no había estado en política. Pero era un candidato, como vemos, perfecto, o casi perfecto. Pero vamos, el compromiso duró poco, no tardó mucho Vizcarra en chocar con el Congreso, que en Perú es más parecido a
a una marisma infestada de caimanes que a un congreso propiamente dicho. El año pasado, de hecho, y para esto sí que preparé, pues quiero recordar 1 o 2 programas tranquilamente, lo cerró, recordadlo, cuando hará aproximadamente 1 año, una cosa así, cerró el congreso porque intentó pasar unas reformas y demás, el congreso se negó, ya tenían un nivel de enfrentamiento altísimo. Y esto llevó de cabeza al país a unas elecciones legislativas extraordinarias. Nada más. Hubo un interín a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre, hasta que en enero de este año ya se celebraron estas elecciones. Eran extraordinarias porque las elecciones en Perú coinciden, las presidenciales con las legislativas. Por lo tanto, fue una legislatura bastante corta, la última. Esta que presente actual también va a ser bastante corta porque habrá elecciones el año próximo y estas elecciones incluirán la renovación del Congreso. Bueno, el hecho es que la idea de Vizcarra era que el Congreso se reformase o se renovase un poco más a su gusto. Es decir, que al menos el nuevo Congreso no le declarase la guerra. Pero vamos, no mejoró sustancialmente la cosa. Y esto es este mismo año, en enero de este año, hice ya un programa dedicado a las elecciones peruanas y fueron unas elecciones que dejaron un Congreso no ya dividido, que lo está como todos los congresos del mundo democráticos, tiene muchos partidos, sino que no hay ningún partido grande. El partido mayor de todos tiene un 10% de los votos. Esto ya lo expliqué. Iba a traer problemas y efectivamente, aquí tenemos esos problemas de los que hablábamos en el mes de enero. Luego, tras esas elecciones, fueron a finales del mes de enero, el día 26, si mal no recuerdo, llegó la pandemia de COVID-19, que en Perú pues no ha pasado desapercibida precisamente. En Perú, de hecho, ha pegado fortísimo, pero una barbaridad. Hoy Perú, que es un país de solo 32 millones de habitantes, pues es el 12º país del mundo con más casos confirmados de coronavirus en el planeta, confirmados positivos. Y es el segundo del mundo en muertos por millón de habitantes. Los casos confirmados, como bien sabéis, pues dependen de los test que se hayan practicado, etcétera, ¿no? De lo que hayan tenido a bien consignar en un papel. Pero en cambio los muertos, también lo sabemos, son mucho más difíciles de ocultar. Aun con todo, estas cifras son orientativas, porque son cifras oficiales. Esto no es solo cosa de Perú, sino de todos los países del mundo. Habrá que ver dentro de 1 año, cuando esta pesadilla haya terminado y se hagan los análisis preceptivos, entre ellos el de exceso de mortalidad, y veremos cómo realmente se han quedado cortos en todos los aspectos. Bueno, los de casos confirmados no, pero sí al menos los de muertos. En cifras redondas, para que nos hagamos una idea, hasta la fecha, es decir, hasta el día de hoy, en Perú han muerto víctima de COVID-19 un total de 35.000 personas. Bueno, tengo la cifra exacta. 35.177. Son datos que estoy mirando en este momento. Si lo escucháis esto mañana o pasado mañana, pues quizás sean unos cuantos más. Y se han detectado cerca de 1 millón de casos. 934.899. En fin, yo creo que los números hablan por sí mismos y tampoco hay que darles mucha más explicación. El país además ha padecido una de las peores cuarentenas de toda América y su economía ha quedado, como os podéis figurar, una economía que tampoco estaba especialmente bien cuando llegó la pandemia. Perú pasó unos años económicos muy buenos, pero no andaba. Una de las razones por las que Kuczynski llega a la presidencia es para dinamizar la economía y hacer una serie de reformas. Bien, pues en ese momento es cuando le aparece esto, aparecen las cuarentenas, los muertos, los gastos extraordinarios del Estado, y siente, pues ha sido un varapalo, está siendo un varapalo, como nos recordaba la economía peruana desde hace bastante tiempo. Se estima que el PIB peruano caerá este año aproximadamente un 14%. Luego ya veremos cuánto termina siendo, pero vamos, no va a ser menos de un 12 o de un 13%. En el primer semestre, ya tenemos datos definitivos, se desplomó un 18%, tratándose de un país en desarrollo como es Perú, pues ha puesto a millones de personas al borde mismo de la pobreza, o les ha metido directamente de cabeza en ella. Que los que estaban ya en el mismo filo pues han terminado por caer después de todo lo que ha necesitado hacer el gobierno y del parón en general de la economía, que no solo ha sido de la economía peruana, ha sido de la economía mundial, y los más pobres pues obviamente lo han pagado más. A ver, era obvio
y esto más o menos se sabía o se podía intuir, no había que ser muy listo, era obvio que un shock semejante iba a tener consecuencias políticas y las va a seguir teniendo. Esto es solo un aviso, las va a seguir teniendo en otros muchos países de Hispanoamérica. También va a haber consecuencias políticas en Europa y va a haber consecuencias políticas en otros lugares del mundo. El día de mañana, quizá dentro de 10 años, podemos hacer, quizá no tanto, pero sí tendremos que esperar 6 o 7 años para ver los efectos y analizarlos ya a toro pasado, que es como se analizan estas cosas. Ya veremos cómo ha modificado el mapa político esta pandemia de COVID-19. Bien, en Perú, donde más estaba pegando, de la manera más fuerte, donde más daño económico estaba haciendo, pues estas consecuencias políticas se iban a ver pronto, y es lo que ha sucedido. Lo que no sabíamos es en qué se iban a sustanciar estas consecuencias, no teníamos ni idea. Pero vamos, era fácil imaginárselo, a poco que uno conozca el sistema político peruano y que esté un poco al tanto de la actualidad de allí y de cuáles son los problemas políticos diarios. Es decir, a poco que se conozca un poquito la Constitución peruana y esa facultad que tiene de poder destituir al presidente. Porque es que es así, la Constitución peruana faculta al Congreso, le da la posibilidad de deshacerse del presidente con relativa facilidad. No digo con absoluta, pero sí relativa facilidad. Tan solo necesitan, como os decía antes, decidir que el presidente está moralmente incapacitado. Es una cosa realmente llamativa, pero es así. No hay muchas constituciones en las que el Congreso tenga semejante facilidad. La Constitución, concretamente, más esto es algo que se ha ido pasando de constitución en constitución en Perú. La última de ellas, la vigente actualmente, que es la del año 1993, lo establece en el artículo 113. Da 5 posibilidades por las cuales el Congreso puede destituir al presidente. La primera, evidentemente, es porque el presidente ha muerto. Y la segunda es porque, y esto es literal, por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Vamos, entrega a los diputados del Congreso un poder extraordinario. Basta con que decidan ellos mismos que el presidente está incapacitado moralmente, no hace falta ni moral o física, ni siquiera que sea física, y por mayoría de 2/3 en la única cámara que tiene el país, es decir, no hay otro contrapeso, no existe un Senado, una cámara alta en Perú que pudiese llevar la contraria o contrapesar al Congreso. Pues nada, el presidente tiene que abandonar inmediatamente el cargo. Formalmente a eso se le denomina, como os decía antes, periodo de vacancia, y cuando el presidente carece de apoyos en la Cámara, pues el Congreso tiene la tentación de abusar de este artículo, del 113, tal y como hemos visto a lo largo de los 3 últimos años. El hecho es que el ambiente está en Perú tan enrarecido que nadie se quiere hacer cargo de la presidencia. Para un mandato además que agoniza. No es que no quiera, seguramente si les pides levantar la mano, pues prácticamente todo el Congreso levanta la mano, pero no en estas circunstancias. Este mandato se acaba ya, va a acabarse el año próximo, en abril del año próximo, el día 11 de abril es cuando están convocadas las elecciones, unas elecciones que convocó en julio de este año el propio Martín Vizcarra. Así que nadie quiere en fútbol a esto se le llaman los minutos de descuento. No sé si lo llamarán así en Perú, en España se le conoce como los minutos de la basura. Al final no pasa nada, nadie mete un gol y lo único que hacen los jugadores es, si agarran el balón, es perder el tiempo, ¿no? Y si van empate, una cosa así, o uno va ganando pero le falta un gol, pues encima están los aficionados muertos de miedo, no vaya a ser que les empaten. Pues una cosa parecida están en Perú con esto. Nadie que realmente quiere asumir ahora mismo la presidencia, estar gobernando muy poquito tiempo, sometido al Congreso, muy poquito tiempo, poco más de 6 meses, y además asumir un desgaste tremendo de aquí hasta las elecciones en abril. Luego, evidentemente, la toma de posesión del presidente será más tarde, será en torno al mes de junio aproximadamente. ¿Qué partido quiere meterse en esto? Pues ninguno. ¿Qué político, de hecho, quiere meterse en esto? Con un país en caída libre desde el punto de vista económico y que políticamente pues está muy delicada. Así que lo primero que hicieron el otro día fue entregar la presidencia el martes pasado, cuando sacaron a este hombre, a Vizcarra. Se la entregaron a un tipo llamado Manuel Merino, que hasta la semana pasada era presidente del Congreso y que ha durado exactamente 5 días en el cargo. 5, esto es uno de los récords. Este domingo presentó su renuncia tras pedirle al Congreso que se fuese.
Es decir, el mismo Congreso que le había pedido que fuese presidente, él era presidente del Congreso, que fuese presidente, que asumiese el cargo y que tuviese estatura moral y política para hacerse cargo del país, pues le pidió este fin de semana que se fuese. Vizcarra, de cualquier manera, antes de irse, compareció en televisión pues para informar a los ciudadanos de lo que había pasado y advirtió que tras él vendría el caos. Y lo cierto es que los hechos le están dando la razón de una manera asombrosa. Venga quien venga, se encontrará con los mismos problemas. Lo acabamos de ver con el caso de Merino. Bueno, estos problemas que enfrentó primero Pedro Pablo Kuczynski, luego Martín Vizcarra y por último Moreno. Tenemos ya 3 presidentes quemados en muy poquito tiempo. Problemas de inestabilidad política cronificada que la crisis provocada por la pandemia no ha hecho más que agravar. Y que además han llevado a un enfrentamiento clarísimo, un divorcio absoluto entre la calle y el Congreso. Y eso es lo que hemos podido ver a lo largo de los últimos días en estas manifestaciones en Lima. A Vizcarra, concretamente, le han incapacitado por unas presuntas irregularidades. Cuando era presidente de esta región pequeñita en la que, bueno, no creo que ni que se mueva demasiado dinero, ni haya tampoco esta de Moquegua, vamos. Bien, pues le están acusando de haber recibido unos sobornos. Él fue, como os decía antes, presidente de 2011 a 2014, hace ya unos cuantos años, lo cual es posible, claro, evidentemente. Cualquiera puede reaccionar, nadie está libre de pecado, pero las acusaciones sobre todo acusaciones de esa gravedad, haber recibido sobornos, hay que probarlas hasta delante de un tribunal, ¿no? Y que queden debidamente acreditadas. Pero bueno, no las han probado, tampoco necesitaban hacerlo, porque la Constitución les permite volar al presidente sin necesidad de probar nada, es decir, que está moralmente incapacitado. El periodo de vacancia, como vemos, no es un juicio penal, ni pretende serlo en ningún momento. Todos los procesos de destitución son juicios políticos y este es un juicio político que para ganarlo basta con tener suficientes diputados a favor. Es por ello que muchos peruanos no lo han entendido y lo consideran una vulgar maniobra por parte del politiquerío del Congreso. Y muchos han salido a manifestarse, han hecho caceroladas, etc. La policía, por cierto, les ha reprimido de una manera un tanto salvaje. La policía, no de Vizcarra, sino del siguiente, de Moreno. Luego los peruanos tienen otro problema añadido, otros problemas añadidos, que son más graves y que les afectan más directamente. Bastante tienen con la doble crisis, la sanitaria y la económica, como para tener encima que preocuparse de una crisis política inducida, como es esta, como la que ha inducido el Congreso, la que han creado y la que están manteniendo. A ver, Vizcarra no se opuso en ningún momento a que se investigase a fondo todo lo que hizo durante los 4 años que estuvo al frente del departamento de Moquegua. Lo dijo además, sí, por supuesto, ustedes investiguen y miren a ver si esto de lo que me acusan es cierto. Yo se declaró evidentemente inocente, pero vamos, háganlo. Simplemente pidió calma y que se esperasen a que terminase el mandato, para el que queda muy poquito tiempo. Las elecciones son dentro de 5 meses. Vamos a ir, el país no está para tener más problemas. Él, a fin de cuentas, no se iba a volver a presentar. No es propiamente un rival político. No es un tipo que quiera atornillarse a la presidencia y al que hay que sacar de ahí cuanto antes. No. De no haber precipitado su salida, en poco más de 6 meses Vizcarra iba a pasar a la historia, sí o sí. Pero hay una suerte de pulsión autodestructiva en el sistema político peruano que encadena una crisis tras otra con pasmosa facilidad. Todos los presidentes de los últimos 25 años han sido acusados de corrupción y tienen problemas legales derivados de ello. 2 expresidentes están en arresto domiciliario, uno permanece en libertad en espera del juicio y un cuarto, Alan García, se suicidó volándose la tapa de los sesos hace año y medio, en abril de 2019, en su casa de Lima para evitar que le arrestasen. La corrupción salpica incluso a la oposición. Keiko Fujimori, la presidenta de Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, ha pasado 2 veces ya por prisión y se encuentra actualmente pendiente de juicio. La corrupción, como vemos, es el principal problema, con diferencia además, del país. Pero la mayor parte de peruanos no veían a Vizcarra como parte del problema, sino como parte de la solución. De hecho, muchos veían su guerra personal contra el Congreso como una especie de cruzada personal también contra la corrupción.
Cuando el año pasado el Congreso se negó a aprobar estas reformas que os comentaba antes, las reformas propuestas por el presidente, ya es cuando encontró el pretexto para cerrarlo y convocar elecciones. Pero vamos, que no sirvieron de nada. En el Congreso, como os decía, cohabitan 9 partidos que van de la extrema izquierda a la extrema derecha religiosa. Todos los partidos son débiles. El mayor de todos, que es Acción Popular, partido más o menos socialdemócrata, tiene solo el 10% de los votos. El menor, que se llama Somos Perú, que es demócrata cristiano, también, de nuevo, más o menos, tiene el 6%. Vizcarra lo que esperaba era formar una mayoría más o menos estable. Si el Congreso tiene 130 escaños, pues con poner de su lado unos 65 o 70, pues le bastaba. Pero la pandemia lo echó todo por tierra. Necesitaban un culpable y el presidente estaba a mano. Lo intentaron en septiembre, pero fracasaron, así que en noviembre lo han vuelto a intentar y esta vez les ha salido bien. A partir de este momento, ¿qué va a pasar? Pues ni idea, no lo sabemos, se abre una incógnita inmensa. Perú ha quemado 2 presidentes en una semana y nadie sabe muy bien qué va a suceder ahora. La crisis, además, ha descendido a la calle, Lima está en pie de guerra, en las manifestaciones en contra de la destitución de Vizcarra han muerto ya 2 manifestantes y hay como 100 y pico heridos de diversa gravedad. Vamos, que han abierto la caja de los truenos y nadie sabe muy bien cómo van a cerrarla. Vamos con la contrarréplica. Tenemos hoy 2 noticias mierder de bastante nivel. La primera nos viene directa desde Argentina y nos la cuenta Claudio. Aquí te mando una noticia que podría calificar como noticia mierder, pero describe bastante bien cómo piensa la economía acá en Argentina. Durante el último gobierno de Macri se empezaron a instalar distintos molinos de viento para generar energía eólica en distintos puntos del país. Bueno, en la provincia de Chubut no tuvieron mejor idea que crear un impuesto al viento, así como se escucha. Cada molino de viento tendrá que pagar una tasa por la energía que produzca. Así es el nivel de voracidad fiscal a todo nivel. Cuando hablo a todo nivel, hablo de, porque esto es a nivel municipal, que hay aquí en Argentina. Abrazo, Fernando, y a todos los contraescuchas también. Pues mira, Claudio, tengo la noticia delante, me la envías, es del diario La Nación. Por ahora solo aplica a los aerogeneradores esta nueva tasa, a los aerogeneradores instalados en Puerto Madryn, que está en la Patagonia, en la provincia de Chubut, como bien has contado. Pero vamos, la cosa promete y además es ampliable a la energía solar, porque lo que han hecho aquí es cambiar la tributación municipal corriente, es decir, ocupas tanta superficie del municipio y tanto pagas, para tasar la producción. Es decir, tanto generas, tanto pagas. Concretamente, según cuenta en la noticia, es un 4,5% de la facturación. Vamos, es un impuesto un tanto difícil de justificar, porque claro, al viento, aparte de estar en movimiento, si no, no se moverían los aerogeneradores, al viento no hay que ponerle servicio de urbanización, ni alcantarillado, ni tienes que prever, qué sé yo, policías para que patrullen para que patrullen el viento. A ver, yo creo que, como desde el punto de vista del gobernante atracador, salteador de caminos, es un impuesto perfecto. Ya sabes, Claudio, Argentina siempre está a la cabeza del mundo en ideas descabelladas, y esta es una de ellas. Bien, la siguiente noticia mierder nos la trae Mónica desde Bolivia. Hola Fernando, no pasa ni una semana de que Evo Morales ha vuelto al país y ya nos prepara la primera noticia mierder. Pues resulta que él, en palabras del mismo, la lucha de su partido, el Movimiento al Socialismo, es una lucha interplanetaria. Bueno, no sé qué habrá querido decir con eso, pero seguramente ya veremos algunos marcianos o algunos seres de otro planeta arribar a Bolivia.
Te dejo el video y te paso esa noticia mierder de primera categoría. Como dice Mónica, me envía un vídeo, es un vídeo cortito, con las impactantes declaraciones de Evo Morales, así que os lo voy a pasar, dura solo unos segundos y podéis sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Pero también, hermanas y hermanos, esta lucha no solamente es interna, es una lucha internacional, una lucha interplanetaria. Si queréis ver el vídeo, pues lo tenéis en mi cuenta de Twitter, Díaz Villanueva, @Díaz Villanueva, y podréis verlo allí. Lo colgué ayer por la tarde de España, y la verdad es que llama la atención porque al tiempo que Evo Morales está llamando a la lucha interplanetaria, está cayendo en ese momento un aguacero impresionante, y él sostiene de manera un tanto precaria un paraguas, que parece que le va a echar a volar el paraguas. Luego hay, por detrás de él, se ve a los de su partido tapándose con unos plásticos para no ponerse perdidos de agua. Así que yo personalmente recomendaría a Evo que, antes de declarar la guerra de las galaxias, antes de eso, solucione el tema de la lluvia, al menos en sus actos públicos de afirmación revolucionaria. Las cosas por orden y por prioridades. Lo digo, no se vaya a meter ahora en guerras con los Klingon y con razas extraterrestres, y resulta que no tiene resuelto el tema de los aguaceros en su propio país. Bien, seguimos con Jesús de Venezuela, que nos habla de los votos en Pensilvania. Hola Fernando, primero que nada apreciar tu trabajo y todas las contracrónicas que nos traes a diario. De verdad que lo disfruto mucho, al igual que me imagino que muchos contraescuchas. Hoy quiero darte mi opinión básicamente con respecto al comentario que das en tu contracrónica del 12 de noviembre, con respecto a los 10.000 votos de Pensilvania en Estados Unidos. Difiero un poco de lo que tú dices con respecto a que, por ejemplo, Biden tiene 3.760.000 votos, creo que era el número, y que al perder estos 10.000 votos, en caso de que se perdiesen, de que fuesen anulados, solamente tendría 3.750.000, que no implicaría una gran diferencia en lo que es la votación. Difiero en ese aspecto basándome en el hecho de que lo importante más que nada en las votaciones de Estados Unidos no es tanto la cantidad de votos que tiene cada opción, Trump o Biden, sino la cantidad de estados que logra ganar cada opción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en Pensilvania tiene 500.000 votos por Trump y tiene 511.000 votos por Biden, al anularse estos 10.000 votos, se quedaría una brecha de 1.000 votos entre ambos candidatos. Entonces, allí sí pasa, si lo vemos desde ese punto de vista, sí pasaría a ser una gran diferencia. No como lo planteas tú, no sé si me doy a entender. Ya que en Estados Unidos, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no suele ser voto popular, sino que es más importante la cantidad de estados que logra ganar cada candidato. Entonces, estos 10.000 votos realmente sí podrían dar la diferencia entre si Pensilvania se pasa al lado de Trump o al lado de Biden. Cualquier cosa, estoy abierto a que se me corrija si hay algún punto en el que estoy equivocado. Y nada, muchas gracias por todo tu trabajo y que siga así por muchos años. Sí, Jesús, es cierto. En Estados Unidos lo que cuenta es el voto electoral. Lo he explicado aquí ya por activa, por pasiva y de todas las maneras posibles. Pero es que esos 10.000 votos populares, no electorales, los 10.000 votos de Pensilvania, que los 10.000 votos no son de diferencia. Esos 10.000 votos son los que apartó Samuel Alito, que son los que llegaron tarde, del 3 al 6 de noviembre, por correo. Nada más. Mira, te doy los datos actualizados a día de hoy en Pensilvania, con el recuento más avanzado. El jueves pasado la diferencia era de 48.000 votos entre ambos, entre Trump y Biden. Hoy es de 66.000. Biden tiene 3.418.435 y Trump tiene 3.352.569. 10.000 votos menos para Biden no entregarían el Estado y sus 20 votos electorales a Donald Trump, o 10.000 votos más para Trump, pongamos por caso que todos esos votos que están apartados por Alito son para Trump, tampoco lo cambiarían.
En Pensilvania la diferencia es ajustada, pero vamos, en Michigan es mayor, es de 150.000 votos. Para dar la vuelta a la situación, Trump necesita Pensilvania 20 votos electorales, Wisconsin 10 votos electorales y Michigan 16 votos electorales. Con Alaska y Carolina ya las tiene adjudicadas, tiene actualmente 232 votos electorales. Es decir, que necesita 38 votos. Eso solo puede conseguirlo con esos 3, siempre y cuando Georgia también se la quede él. En fin, que la cosa todavía es posible, pero es francamente complicada. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de esto mismo, del recuento en Estados Unidos. Ahora sabemos que la clara derrota augurada por la demoscopia preelectoral no ha sido tal, que el hartazgo sociológico de las payasadas presidenciales cacareado por la mayoría de los medios de comunicación tampoco ha sido tal, y que la limpieza incólume del proceso electoral está en cuestión. Se verá si hubo fraude y se verá quién ha ganado por poco. Y cuando se rectifique todo, sabremos qué septagenario queda al mando y tiene que bailar con el drama de una nación menguante en ciudadanos y prolija en hinchas. El toro a lidiar no es quién va a ganar, sino cómo va a hacerlo, con qué apoyo social contará y con cuánto revanchismo, asco y odio en el ambiente va a lograrlo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta primera contracrónica de la semana del 16 de noviembre. Mañana será 17 y yo estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.